importante. No se olviden, como les decía, ir generando estos ejercicios, mover su cabeza, mover sus brazos, estirarse, levantarse. Ya seguiremos haciendo ejercicios, sobre todo nosotros que tenemos la última clase. La última hora es la más pesada. No se olvide de sacar sus apuntes. Bruce, por favor, vaya sacando sus apuntes, sus anotaciones sobre historia. Y vamos, ayúdeme, Melanie Salan. Lo último que vimos. Les veo aburridos, entonces vamos un poco a ir puntualizando. Ahí está, no hemos sacado el cuaderno, recién estoy buscando. Ayúdeme hasta eso, Danae López. Lo último que vimos. Prenderán su cámara, no les veo. Alexander, Jonathan, Carol, Josué. Ya encontré. A ver. Estábamos hablando sobre el Renacimiento y el humanismo. El Renacimiento y el humanismo. ¿Qué era Renacimiento y humanismo? Humanismo, el movimiento humanista, ¿ya? Vamos con el humanismo. Ayúdeme, Mateo Barros. ¿Qué anotó del humanismo? ¿Qué puso? De esta parte de aquí. A ver, señor Barros. El tratado cultural de la filosofía griega. Ya, el punto central, la filosofía griega, pero acá en el Renacimiento sobre todo. Pero está bien, no está mal. Vamos a puntualizar. ¿Cuál es el centro de todo en el humanismo? David, a ver, vamos, dígalo. El hombre, el ser humano. Muy bien. Bueno, disculpe, Elise, ¿me podría poner en lista? Sí, Tuve no se problemas con el preocupe, internet. tranquilo, Fernando, tranquilo, no se angustie. Ya, Elise, gracias. Entonces, el humanismo se centra principalmente, o el punto central es el ser humano. Vamos a observar algunos elementos propios de esta consideración. El Renacimiento toma mucho de esta perspectiva humanista y tiene algunas características en común con el humanismo que podemos nosotros puntualizar. El Renacimiento, como ya nos dijo el compañero, es el renacer principal de las ideas griegas, pero también de las ideas romanas. Hablamos de su filosofía y demás elementos. ¿Cuáles eran las características o los elementos propios del Renacimiento? Matías Cortés, ¿cuáles son los elementos propios del Renacimiento? Ajá. No, denle oportunidad a sus compañeros que no les veo, entonces les pregunto. No les veo. Vamos, Josué. A ver, vamos, señor Carlos. Sí, Las características propias del Renacimiento. Y entonces son. Señora Costa, nada, no se no acuerda. sé. No. ¿Cómo no se acuerda? Ahí está, ve. Por eso, préndame la cámara, no apague. Quiero saber si estamos ahí en sintonía o no. Prenda su cámara. Ese es el objetivo. Yo Ya. poder coordinar si estamos realizando o no. Ayúdame, Washington. ¿Qué características tenía el Renacimiento? El estudio de la persona. Como Ya, el centro, el ser humano. ¿Qué más? Ya que esta nos ayuda. Dígalo. Ya que esta nos ayuda a saber los estudios sobre la persona, sobre sus sentimientos o algo político, era algo así. Algo así, no. Sí. Por ahí. Mateo. ¿No era la ciencia, la literatura y el arte? Muchas gracias. Las características comunes con el humanismo es que estudia la ciencia, el arte, la literatura. Y nosotros decíamos que se centra principalmente en un ámbito propio de los griegos y los romanos.
La filosofía. La filosofía, muchas gracias. Filosofía. Estas son las características comunes del humanismo en el Renacimiento. Vamos a observar los aportes que ha dado el Renacimiento a las humanidades y a las ciencias en general. Hay algunos representantes importantes, pero este recuento nos permite introducirnos dentro de la perspectiva que hemos estado revisando. Ahora, época, Renacimiento. Del siglo XIV hasta el siglo XVI. Ya, siglo XIV hasta el siglo XVI. Ayúdeme, Michelle. ¿Qué época, qué años, mejor dicho, es el siglo XVI? ¿De qué año a qué año conforma el siglo XVI? ¿Puedo apagar mi cámara un ratito? Lo que pasa es que voy a poner a cargar mi celular. Es que ya se apaga. Bueno, dígame, ¿de qué siglos va de qué años va el siglo XVI? ¿De qué año a qué año va el siglo XVI? Si no me queda la duda, ¿realmente sabemos en qué años estamos hablando? Ayúdeme, Michelle Molina. 1501 y 1600. Ya, dejémosle como 1500 a 1600. No se olviden, época en la que estamos hablando, 1500, 1600, el auge principal del Renacimiento. Va desde el siglo XIV, principalmente el humanismo, y la época en la que tiene su mayor exponente el Renacimiento, el siglo XVI en todo su conjunto. No se olviden las fechas. A veces nosotros indistintamente estamos hablando de fechas específicas o de siglos. Es importante que se comprenda para que cuando ustedes lean no digan X palito B, sino que digan qué siglo es. Y cuando hablen de este siglo, sepan a qué año se refiere. ¿Y por qué también? Porque ¿qué sucede durante estos siglos en América, por ejemplo? 1492, el descubrimiento de América. Tiene que tener influencia directamente en la perspectiva del Renacimiento. Ya iremos conjugando algunos elementos, por eso es que es importante, sobre todo en historia, que nos ubiquemos un poco en el tiempo. ¿Qué sucede en América? ¿Qué sucede en Europa? Y demás consideraciones que serán las más importantes que se van interrelacionando. ¿Sí? Ya. Entonces, dentro de estas perspectivas, vamos a observar algunos elementos propios del Renacimiento. Se centra en el ser humano. Aquí tenemos una imagen del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Y esta es la consideración griega, un dios griego. Por lo tanto, el Renacimiento, ¿qué quiero decir con esto? No es que tomó sin más las ideas griegas y romanas, sino que dio énfasis al ser humano desde la consideración propiamente humana, desde el entender al ser humano. Por lo tanto, vamos a puntualizar algunos aportes. Vamos con esta siguiente temática que se interrelaciona y vamos a ir observando algunos elementos, algunas imágenes que nos permitan comprender esta perspectiva para que recuerden a estos grandes pensadores, artistas de esta época. ¿Por qué es tan importante el Renacimiento? Porque es un movimiento que se da en una época, pero que centró todo su bagaje cultural en algo muy importante, en lo mejor que tiene el ser humano. No le interesó tanto ni la guerra, ni las consideraciones de mantener el poder. Se centró solo en el conocimiento. Muy pocas culturas alrededor o movimientos alrededor de la historia de la humanidad han tenido tanto énfasis como el Renacimiento en la época en la que vemos, centrada principalmente en la perspectiva del conocimiento, de alcanzar conocimiento por cualquier medio. Ahí se priorizaba mucho más aquel que guiaba su conocimiento. La inversión total de, por ejemplo, Italia,
estaba encaminada a las personas que guiaban, por ejemplo, el arte, que guiaban la filosofía. Por lo tanto, existía una inversión muy importante en este sentido. El Renacimiento nos permitió algunas consideraciones. Primero, pasar del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya hemos dicho, pasar de la idea de Dios como el centro de todo, Theos es Dios en griego, al antropocentrismo. Centrarnos principalmente en el ser humano. Anthropos en griego significa humano, ser humano. Es un cambio de perspectiva, que ya lo hemos enunciado, pero es importante puntualizarlo. Se plantean también explicaciones diferentes de las concepciones sobrenaturales y religiosas. Se instaura una nueva fase del pensamiento crítico. Por lo tanto, el pensamiento crítico y racional, lógico, será el fundamento. ¿Por qué razón, nos preguntamos nosotros, por qué Leonardo da Vinci pudo tener un estudio del ser humano, de la conformación de las máquinas? Porque su tiempo le permitió generar este proceso. Es decir, fue tanto el avance en la época del Renacimiento que se le daba prioridad a este grupo de intelectuales y la sociedad estaba conformada por este grupo de intelectuales. Como les digo, es una de las épocas más gloriosas del ser humano porque resalta lo que propiamente el ser humano hace, comprender el mundo, y lo comprende a través de esta consideración, de el comprenderlo por medio del conocimiento, intentando alcanzar el conocimiento. Además, nos permite crear un ambiente sociocultural que posibilita el surgimiento de un ambiente intelectual. Lo que les decía yo. Aquí se prioriza el intelecto sobre cualquier consideración. Y también se considera la perspectiva de continuar sin oposición la temática religiosa, aun cuando el Renacimiento es netamente antropocentrista, porque se basa en el humanismo, no deja de lado la religión. Nunca fue crítico de la religión como tal. Fue crítico de que la religión haya generado procesos como la Santa Inquisición, que no permitió el surgimiento de la ciencia. Por lo tanto, el Renacimiento es una perspectiva que no ha eliminado. Por ejemplo, vemos cuadros o vemos obras como La Última Cena de Leonardo da Vinci, una consideración netamente religiosa. No existió oposición con la temática religiosa. De hecho, el arte siguió representando escenas bíblicas y otras vinculadas a la religiosidad. Otro elemento que debemos priorizar, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel, es el tamaño, el cual se va introduciendo en la perspectiva. Vamos a hacer lo más posible en el Renacimiento que sea glorioso, la manifestación de que el centro de todo es el ser humano. Esta escultura gigantesca evidencia propiamente la visión que tenían los renacentistas. Otro elemento muy importante que se relaciona con el Renacimiento, la filosofía. Si ustedes observan este cuadro de Raffaello de Sanzio del siglo XVI, comienza a presentar elementos. Aquí está Platón y Aristóteles, el uno señalando al cielo
con el objetivo principal de mostrar que el mundo de las ideas es lo importante, y Aristóteles señalando al suelo, que lo que importa es el mundo como tal. Tiene una sobrecarga de simbología este cuadro de Rafaelo de Sanzio tan importante que se ha venido introduciendo dentro de la mentalidad. Ustedes ponen, por ejemplo, filosofía y por lo general sale este cuadro, o ponen Aristóteles y Platón y sale este cuadro. ¿Por qué razón? Porque tiene una sobrecarga en el Renacimiento la filosofía de retomar a los griegos y los romanos con un objetivo final, ir retomando lo bueno y corrigiendo errores que se hayan presentado desde la ciencia. Hay varios filósofos que están aquí, alguno de ellos Diógenes, que se puede ver en la parte baja. Ustedes pueden buscar en el internet las interpretaciones que hay sobre este cuadro. Hay diferentes interpretaciones sobre un cuadro que carga de simbología y es propio también del Renacimiento, del arte renacentista, el cargar de símbolos, de sentido. La misma Última Cena tiene una serie de elementos internos que no es solo el hecho de la cena como tal, y ha habido sin número de interpretaciones sobre esta obra, así como la obra de la Gioconda de Leonardo da Vinci o la Mona Lisa, donde qué intenta decir el autor es lo que importa. Como hay un grado muy alto de intelectualismo dentro del Renacimiento, nosotros podemos comprender que el Renacimiento ha generado aportes muy relevantes a lo que será posteriormente todo este proceso hasta llegar a las consideraciones de lo que es propiamente el conocimiento. Algunos de los exponentes más importantes, ya ustedes vieron a Leonardo da Vinci, Rafaelo de Sanzio, a Miguel Ángel, a Tomás Moro en la filosofía, Francis Bacon, Erasmo de Rotterdam, Maquiavelo, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Isaac Newton. En general hay una serie de pensadores de la época que han podido generar un avance en las cuestiones del conocimiento. Por lo tanto, vamos a cerrar aquí con la perspectiva del Renacimiento sin que se olviden de estos 4 elementos fundamentales. Y sobre todo, la temática religiosa aquí, para puntualizar, no tuvo oposición. Pongámoslo así, sin oposición, que es la perspectiva principal del sentido que le da el Renacimiento como mentalidad abierta. No nos quedemos solo con lo que conocemos, sino abramos nuestra mente y veamos lo mejor que tenían los griegos y los romanos. La actitud y la guía hacia el conocimiento. En cuanto al arte, en la pintura y la escultura se intentó plasmar con mayor naturalidad la perfección del cuerpo, como ustedes observan en el ámbito de, por ejemplo, el David de Miguel Ángel. Es una representación clara de cómo se quiere representar al cuerpo, y el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. La arquitectura y todos estos elementos están interrelacionados con la cultura griega y romana, y existe un sinnúmero de obras que van generando propiamente la perspectiva. No se olviden que uno de los inventos fundamentales del Renacimiento es el invento de Gutenberg, la imprenta, que facilitó sobre todo el acceso al grupo de personas en general para que puedan conocer el conocimiento que se va gestando. Pónganse en mente una sociedad donde el fin último de todo es el conocimiento. Por lo tanto, cada una de las personas que guiarán esta perspectiva estarán encaminadas a este grupo, o a esta perspectiva de generar conocimiento. Es uno de los ámbitos más importantes, considero, de la época de la humanidad en cuanto propiamente al conocimiento, que realza y trata de eliminar esta perspectiva de las ideas dogmáticas, de las ideas basadas solo en un criterio. La siguiente clase vamos a revisar las causas y consecuencias de la Reforma Protestante
que eliminó de cierta forma esta perspectiva del Renacimiento, le dio mayor énfasis, y posteriormente la contrarreforma religiosa que va mermando la visión del Renacimiento. Con eso terminamos.